Hola a todos. Hoy vamos a ver cómo podemos exportar y compartir proyectos en Reaper. Primero vamos a ver las distintas opciones para exportar un proyecto una vez que lo tenemos listo. Y luego también vamos a ver cómo podemos compartir un proyecto con algún amigo o compañero que también tenga Reaper. Empecemos viendo cómo podemos exportar un proyecto una vez que lo tenemos listo. Yo acá tengo un proyecto ya terminado y si lo quiero exportar a un archivo de audio, lo que voy a hacer es ir a Archivo y Renderizar. Acá tenemos distintas opciones para exportar un proyecto. Tenemos el nombre del archivo, podemos tipear. También tenemos el directorio de salida, que podemos usar este botón acá que dice Explorador y Explorador de directorios. Acá podemos elegir el directorio de salida del archivo, por ejemplo, música. Ven que acá cambió el directorio. Y acá abajo, donde dice renderizará, aparece el nombre completo del archivo de salida, que va cambiando cuando hacemos cambios en el nombre o el directorio. Además de escribir el nombre del proyecto en este casillero, también podríamos usar el sistema de etiquetas del Reaper yendo a este botón que dice etiquetas. Voy a borrar primero lo que escribí acá y ahora voy a ir al botón que dice etiquetas y tenemos varias opciones acá para elegir. Por ejemplo, yo voy a usar el que dice Project y entonces esto que apareció acá que dice el signo dólar y después Project cambia automáticamente al nombre del proyecto, como ven acá abajo. También podríamos agregar otras etiquetas. Por ejemplo, voy a agregar una etiqueta para el tiempo, donde dice tempo. Podemos escribir entre estas dos etiquetas también y ven cómo cambia acá. Automáticamente ya se pone el nombre del proyecto, el guión que escribí yo y el tiempo de la canción. Luego también tenemos una serie de opciones acá abajo. Veamos las más importantes. Primero tenemos la frecuencia de muestreo, que podemos elegir de esta lista si lo queremos cambiar. Si no, por defecto aparece la frecuencia de muestreo del proyecto. También podemos cambiar la cantidad de canales acá a la derecha. Por ejemplo, para exportar el proyecto en mono y ver cómo se escucha la mezcla en un solo canal. O podemos elegir alguna de las otras opciones también. Yo lo voy a dejar en estéreo. Más abajo también podemos elegir el formato de salida del archivo. De momento dice WAV, podemos cambiarlo desde esta lista. Tenemos todas estas opciones. Podríamos elegir por ejemplo MP3 o OGG tal vez. Yo lo voy a dejar en formato WAV. Y si quisiésemos exportarlo también a otro formato a la vez, podríamos usar este botón que dice Secondary Output Format. Vamos a hacer clic. Y ven que ahora no hay ningún formato elegido. Podemos cambiarlo y por ejemplo podemos también exportarlo a la vez a MP3. Ven que acá abajo ahora cambió y dice renderizar dos archivos. Entonces va a renderizar a formato WAV y también a MP3 ahora. Si exportamos a MP3 desde Reaper, podemos cambiar la calidad del archivo de audio. Acá abajo donde dice profundidad, podemos elegir todas estas opciones de la lista. Mientras menor sea el número, menos calidad va a tener el archivo y mientras mayor, más calidad va a tener. 320 sería la calidad máxima. Una vez que ya tenemos todas las opciones seteadas, podemos renderizar los archivos o el archivo desde este botón. Acá dice renderizar dos archivos ahora. Voy a hacer clic. Y ahí está exportando. Esperamos un ratito. Y como ven, ya exportó a formato WAV y a formato MP3. Voy a cerrar esta ventana ahora. Si queremos exportar solamente una parte del proyecto, podemos hacerlo primero seleccionando el área del tiempo. Para eso voy a hacer clic y mantengo. Y suelto hasta donde quiero exportar el proyecto. Por ejemplo, solo estos compases. Y voy a ir al archivo, renderizar.
Y ahora en donde dice proyecto, vamos a cambiarlo y vamos a hacer clic en donde dice selección de tiempo. Y entonces en esta parte que dice duración, ahora cambió a la selección de tiempo que hice yo. Entonces, si hacemos clic en renderizar, ahora solo va a exportar la parte que elegí. Si tenemos pistas MIDI en el proyecto, como tengo acá, podemos también exportar el archivo MIDI yendo a Archivo, Exportar proyecto MIDI. Y acá tenemos varias opciones para elegir. Tenemos el proyecto completo o solo la selección de tiempo, por ejemplo si queremos exportar solo esta parte. También podríamos elegir qué ítems MIDI se van a exportar. Acá está seleccionada la opción de todos, entonces se van a exportar todos los ítems MIDI. También podríamos elegir solo las pistas seleccionadas o solo los ítems seleccionados. Yo lo voy a dejar en todos. Y acá abajo también podemos elegir el nombre del archivo o elegirlo con el explorador. Y entonces, una vez que ya tenemos todo esto seteado, hacemos clic en OK y exporta el archivo. Por último, si tenemos un proyecto que queremos compartir con algún amigo o compañero que también tiene Reaper, podemos ir a Archivo y hacer clic en Guardar proyecto como. Y acá vamos a activar las dos opciones que dicen Crear subdirectorio y Copiar archivos al directorio del proyecto. Esto va a crear un subdirectorio con el proyecto y con todos los archivos del proyecto. Voy a cambiarle el nombre. Y voy a hacer clic en guardar. Ahí terminó de guardar el proyecto. Y ahora voy a ir al explorador de archivos. Y acá tenemos la carpeta de prueba que creó recién el Reaper. Y podemos hacer clic derecho, enviar a, carpeta comprimida en zip. Y entonces el Windows me va a crear un archivo único con todos los archivos del proyecto que podemos enviar por Google Drive, por ejemplo, o WeTransfer, o alguno de esos servicios para mandárselo a nuestro amigo o compañero que también tenga Reaper. Y eso es todo por hoy. Si llegaron hasta acá y te gustó el video, no te olvides de dejarme un me gusta, compartir el video con tus amigos y suscribirte al canal para más tutoriales sobre Reaper. Y nos vemos la próxima.